¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Les habla el profe Joan Guzmán. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son las ecuaciones de segundo grado. Ahora bien, las ecuaciones de segundo grado tienen su resolución, tiene un objetivo. Y para entenderlo, es importante que nosotros calculemos el valor numérico de esta función, estos valores que tenemos acá. Y con base a eso, pues vamos a entender lo que son las raíces de un polinomio o las soluciones de un polinomio. Porque muchas veces en nuestras escuelas se nos enseña acerca de la ecuación de segundo grado, pero no logran entender en sí para qué son. Entonces, comenzamos a calcular primero lo que son estos valores numéricos que aquí nos están pidiendo, ¿ok? Entonces tenemos f de 1, que significa que donde va x, vamos a colocar 1. Donde va x vamos a colocar 1, vamos a sustituir. Entonces tenemos para f de 1, tenemos 1 al cuadrado menos, paréntesis 1, menos 12. Resolviendo acá, sabemos que 1 al cuadrado, eso es 1 por 1. Se multiplica el 1 ¿cuántas veces? 2 veces, porque así lo dice el exponente. Entonces 1 por 1, 1. Para eliminar este paréntesis sería menos por menos, más. Colocamos el 1, menos 12. Muy bien, entonces aquí tenemos 1 más 1, 2. Y 2 menos 12 sería menos 10. Se restan los números y se coloca el signo del número mayor porque son signos distintos. Ahora, vamos nosotros a calcular f de menos 3. Entonces, de igual modo, sustituimos en el polinomio de segundo grado, tenemos menos 3, menos 3, menos 12. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Menos 3 al cuadrado es igual que yo diga menos 3 por menos 3. Multiplicamos entonces. Menos por menos, más. Y 3 por 3, 9. Entonces aquí nos da 9. Menos por menos, más. Entonces sería 3 menos 12. Tenemos acá 9 más 3, 12, menos 12, 0. Entonces f de menos 3 es igual a 0. Vamos a calcular entonces f de 2. Sería entonces 2 al cuadrado menos 2 menos 12. Tenemos entonces 2 al cuadrado es igual que yo diga 2 por 2. ¿Ok? Entonces tenemos 2 por 2, 4. Menos por más menos, coloco el 2. Menos 12. Entonces, 4 menos 2, 2. Y 2 menos 12, entonces sería ¿cuánto? Menos 10. Tenemos menos 10 nuevamente. Y calculamos acá lo que es f de 4. Entonces tenemos 4 al cuadrado, porque así no es el polinomio de segundo grado, menos 4 menos 12. Entonces tenemos acá 4 al cuadrado es igual que yo diga 4 por 4. No cometan el error, muchachos, no cometan el error, jóvenes, de colocar, de venir y multiplicar el 2 por el 4. No, se entiende que se multiplica el 4 dos veces, es decir, 4 por 4, 16. Menos por más, menos. Y aquí colocamos el 12. Entonces, 16 menos 4, 12. 12 menos 12, ¿cuánto me da? 0. Muy bien. ¿Por qué razón nosotros calculamos estos valores numéricos para este polinomio que es de segundo grado? Como lo vemos acá. Para x igual a 1, el valor numérico vale menos 10. Pero para x igual a menos 3, ¿cuánto vale? 0. Observemos este valor acá que es muy importante, ¿ok? Para x igual a 2, el valor numérico me da 10. Y para x igual a 4, ¿cuánto vale el valor numérico? 0. Entonces, aquí decimos que las raíces de este polinomio, vamos a llamarle x1 y x2. Las raíces de un polinomio, en este caso de segundo grado,
grado son aquellos valores que cuando se le calcula su valor numérico me da 0. Es decir, que las raíces hacen 0 una expresión, ¿ok? Cuando vamos a calcular su valor numérico. Entonces tenemos que x1 vale menos 3 y x2 vale 4. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Que las raíces son todos aquellos valores bajo el cual cuando calculo su valor numérico en un polinomio, en una expresión, se me hace 0. Esas son las raíces. Claro, esto es un polinomio, no solamente es un polinomio, puede ser una expresión racional, puede ser una expresión, puede ser una función radical, es decir, toda aquella expresión que me haga 0, el valor numérico de una función, entonces vamos a decir que son raíces de esa expresión, raíces de ese polinomio. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos la ecuación de segundo grado? En este caso, la ecuación de segundo grado se utiliza para polinomios, por supuesto, de grado 2. Y su objetivo precisamente, el de la ecuación de segundo grado, es hallar cuánto vale x1, x2. Es decir, aquellos valores que me hacen 0 un polinomio. Ahora bien, vamos a definir entonces lo que es la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado. Entonces decimos que CAF de x igual a ax cuadrado más bx más c igual 0. Por supuesto, haciendo la acotación de que a debe ser distinto de 0, porque si a es igual a 0, entonces esto no sería un polinomio de segundo grado, sino que sería una función lineal, porque su máximo grado sería 1. Entonces, esta es una condición importante para que se cumpla de que es una función de segundo, es una ecuación de segundo grado. Por supuesto, esta no es la clase para determinar cómo obtener la ecuación de segundo grado. Se hace una serie de artificios matemáticos para determinar pues, cuál es el valor de x. Y cuando se hace ese artificio, nos queda que x va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Entonces, fíjense bien que a tiene que ser distinto de 0 porque miren, está en el denominador. Y ya saben qué pasa cuando el denominador es 0. Entonces, bueno, para los que no saben, cuando el denominador es 0, no existe, no pertenece, ese valor no pertenece en los números reales. Entonces, vamos a definir lo que es el discriminante. El discriminante no es más que la cantidad subradical que está presente en esta ecuación. Entonces tenemos menos b más o menos la raíz cuadrada de d sobre 2 veces a. Entonces, d va a ser igual a b cuadrado menos 4 veces a por c. Entonces, de aquí nosotros antes de calcular esto tenemos que sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, sabemos que acá como es una raíz cuadrada, es decir, de índice par, todo radical de índice par no tolera lo que son números negativos. Entonces, todo el tiempo debemos decir que d tiene que ser positivo o igual a 0, porque el 0 pertenece a los reales. Entonces, decimos que si d es mayor que 0, es decir, positivo, que está a la derecha del 0 en la recta real, decimos que la ecuación tiene solución. Si el discriminante es igual a 0, decimos que la ecuación tiene única solución. Es decir, no va a tener x1 y x2, sino que va a tener una sola. Y ahorita lo vamos a ver. Si el discriminante es menor que 0, es decir, que esto es negativo, entonces vamos a tener como resultado allí un número imaginario. Y nosotros lo que estamos viendo son los valores que hagan 0 a una. Entonces tenemos. Entonces, la ecuación
no tiene solución. ¿A qué nosotros le llamamos solución? Ahorita cuando nosotros calculamos x1 y x2, es decir, ese valor que hace 0 a la función. De aquí nos queda entonces que x1 va a ser igual a menos b más la raíz cuadrada de d sobre 2 veces a, y x2 va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de d, menos la raíz cuadrada de d sobre 2 veces a. Ajá. Profe Joan, ¿qué ocurre si el discriminante da 0? Bueno, la ecuación es esta. Menos b más o menos la raíz cuadrada de d sobre 2 veces a. Si el discriminante da 0, entonces esto que está acá se cancela, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me queda solamente? Menos b entre 2 veces a. Ok. ¿Quién es A, B y C? Bueno, A es el coeficiente principal, el número que acompaña a x cuadrado. ¿Quién es B? El que acompaña a la x, el coeficiente de x. ¿Y quién es C? Le llamamos término independiente. Término independiente. Entonces, para lograr terminar de entender lo que es la ecuación de segundo grado, entonces vamos a proceder a aplicar a la primera. ¿Y qué les parece si se la aplicamos al polinomio en el cual nosotros le calculamos el valor numérico? Vamos. Nosotros decimos que f de x va a ser igual a x cuadrado, a ver, f de x va a ser igual a x cuadrado menos x menos 12, eso es igual a 0. Oigan bien, muchachos, paso número 1. Paso número 1, determinar cuánto vale A, B y C. Determinar quién es A, quién es B y quién es C. Nosotros dijimos en la definición del polinomio de segundo grado que esto es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Este polinomio es este polinomio. Lo que significa que este coeficiente de aquí es el mismo que está acá. Entonces ustedes dirán, bueno, pero profe Joan, aquí no está el coeficiente, aquí no tenemos número. Sí hay un número. Cuando ustedes no ven ningún número, significa que es 1. Y si tenemos menos x cuadrado, significa que es menos 1. Entonces tenemos acá a igual a 1, b es el que acompaña a la x. ¿Vemos un número? No, ¿verdad? Pero se sobreentiende que hay